Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bien, quisiera que abrieran sus Biblias a ver si lo encuentran. Habacuc. ¿Les suena? Pensé toda la semana qué libro difícil podía predicar para pillarlos. ¿Ya? Habacuc en el Antiguo Testamento, va a aparecer también en la proyección en la pantalla acá adelante. En el capítulo 3 vamos a iniciar leyendo, solo para introducirnos, porque en realidad vamos a tratar de recorrer un poco Habacuc, explorar lo que podemos deducir de la vida de este profeta, y un poco verlo como ejemplo de lo que significa vivir en compromiso con el Señor. Pero vamos a iniciar leyendo el capítulo 3, versículos 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Hemos estado hablando en las últimas semanas del compromiso con Dios. En los meses anteriores hablamos del camino de santificación en el cual somos introducidos cuando creemos en Jesucristo. Un camino que no termina acá. Es un camino que en realidad es todo un proceso de altibajos, de avanzar, de retroceder. Pero hace un par de semanas empezamos a hablar de la importancia de comprometernos con Dios. Comprometernos con Dios no significa que todos nos vamos a hacer pastores, todos nos vamos a hacer profetas, todos nos vamos a hacer cantantes. Algunos hasta nos echarían del canto si postulamos, seguro. Pero todos podemos comprometernos con la obra, con la extensión del reino de Dios en lo que hacemos en esta sociedad. Sin dejar de hacer eso, sino en lo que hacemos en la sociedad. Bueno, hoy Habacuc se nos presenta como un hombre comprometido. Bien pudo ser una mujer comprometida. Hoy acá estamos hablando del compromiso precisamente de hombres y mujeres. El texto que leímos es precioso. Nos habla de un Habacuc que confiesa en el Señor su fortaleza, su alegría. Pero el libro, cuando uno empieza a leerlo desde el comienzo y a avanzar en algunas de sus fragmentos más representativos, nos muestra un Habacuc que pasa por diferentes estados, por diferentes momentos. Un Habacuc bastante real, y se van a dar cuenta ustedes, bastante parecido a nosotros en muchos aspectos. Pero el libro no está acá solo para informar, está acá también para desafiarnos a seguir el ejemplo de Habacuc,
de alguna forma, hacer como Habacuc en nuestros propios tiempos. Así es que hay algunos elementos que son parte de la vida de Habacuc y que también son parte de la vida de cualquier hombre o mujer que quiera avanzar en su compromiso con el Señor en general. Lo primero que sucede en Habacuc, o lo primero que se nos muestra en Habacuc, es que es una persona que observa su realidad sin escapar de ella. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, ustedes pueden, los que tienen una Biblia, seguirlo o seguirlo en la proyección. Dice así, que esta es la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. El profeta observa la sociedad. Y observa la sociedad no como alguien que vive en una torre de marfil sin ser afectado por la sociedad. Observa la sociedad sin escaparse de ella, sin ocultar el escándalo que le produce a él que la sociedad funcione como al revés. El justo sale para atrás en el juicio y el injusto se impone. Y lo peor de todo, que le parece a Habacuc, Dios no hace nada. Dios no hace nada. A veces se produce en la práctica de la predicación cristiana y en la práctica de la enseñanza de la iglesia evangélica que se genera una especie de llamado, a veces consciente y a veces inconsciente, a escapar de la sociedad, más bien a no mirarla. Todo lo contrario de lo que sucede en la experiencia del profeta. Él mira a su sociedad y se da cuenta que la cuestión está invertida. A quien hace lo bueno le va mal. Y a quien hace lo malo le va bien. Le pide a Dios y parece que Dios no lo escucha. Le reclama a Dios y Dios no interviene. Y el profeta como que se enoja con Dios. El profeta va más allá de lo que cualquiera de nosotros aconsejaría ir cuando habla con Dios. Pero Habacuc no viene a nuestra iglesia, por lo tanto, no hace lo que uno le aconsejaría. Y le reclama, y le reclama, y le reclama, y es medio ofensivo. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver molestia? ¿Hasta cuándo clamaré y tú no oirás? La ley es debilitada, y es debilitada precisamente porque el injusto asedia al justo y el juicio, por tanto, sale torcido. Nada nuevo bajo el sol, dirán ustedes. Quien debe estar enrejado está libre, quien debe estar libre está enrejado. Quien puede pagar una buena defensa, sea culpable o no, sale libre. Quien no puede pagarla, sea culpable o no,
Nada nuevo bajo el sol. Una sociedad que funciona al revés. El frágil que debe ser protegido es abusado. El abusador se nos presenta como alguien digno de ser imitado. Una sociedad que se comporta de una forma contraria. Los que poco tienen son despojados aún de lo poco que tienen. Y quienes tienen mucho todavía quieren más. Y no solo lo quieren, lo consiguen. Y Dios no hace nada. Y Dios guarda silencio. Y a uno le dan ganas de decir, no lo piense, hermano, no pregunte, que no se le ocurra siquiera pensar que Dios no hace nada, menos decirlo. No le reclamemos a Dios, digamos, Señor, haz tu voluntad, y listo. Y el profeta no se mete con eso, el profeta encara a Dios, voy a decirlo de esta manera, y se enoja con Dios. Y reclama, ¿por qué no actúas si el mundo está al revés? Este es el mismo que va a terminar diciendo lo que leímos al comienzo, pero ahora está en un momento difícil. No, él no se las traga. No se viste de religiosidad barata. No se hace buen evangélico. En el versículo 13, miren lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta es la pregunta que cruza la historia de la humanidad. El libro de Job se escribió, entre otras cosas, para dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué sufre el justo y el injusto sale victorioso? Una de las respuestas que dio la sociedad es que el sufrimiento, ya lo hemos enseñado acá, es producto del pecado, por lo tanto, cualquiera que sufre injusticia, algún pecado habrá cometido. Job se escribe para decir lo contrario. Hay justos que sufren por justos. El sufrimiento a veces es sencillamente por ser demasiado buenos, no por ser malos. Tampoco es siempre. Pero esta es la pregunta que rompe el corazón del profeta y que nos desafía también a nosotros hoy, que cuando abrimos los ojos para mirar la sociedad, vemos esto. Hay que tener algo de fuerza para ver un noticiero completo hoy día. Hay que tener algo de fuerza para soportar la injusticia. Hay que tener fuerza. Walter Benjamin, un filósofo alemán de origen judío, se preguntaba cómo hablar de Dios, cómo volver a hablar de Dios después de Auschwitz. ¿Cómo volver a decir confiemos en Dios después de que parece, porque así le parece, que Dios no hizo nada mientras morían millones de judíos? Si esa es la misma pregunta que ha cruzado la historia, el pueblo de Dios que busca justicia, pero cuando abre los ojos ve injusticia, ve sufrimiento. Lo primero que acontece en la vida del hombre y la mujer que buscan comprometerse con Dios, cuando inician un camino de manera adecuada, es observar su realidad. Debemos observar nuestra realidad, no pintarla de bonito, no ensombrecerla más de lo que está, tampoco observarla, dar cuenta de ella. Este es nuestro país. Así de justos o injustos somos.
Nosotros hemos creado incluso una división geográfica. Hay lugares donde vive la gente adinerada y lugares donde vive la gente pobre. Eso es vergonzoso. Y esa división se mete en la cabeza de la gente. La división geográfica metida dentro del corazón de las personas. Personas que asumen su rol de pobre o que asumen un rol de rico. Porque en esta sociedad hemos crecido. El profeta no mira la sociedad desde el balcón, la mira desde adentro. Y cuando la mira, no cruza los brazos soñando con el paraíso. Se escandaliza de su sociedad y la denuncia. Le reclama a Dios. No se va a llorar a su cama para decir algún día todo cambiará y punto. Se escandaliza y habla con Dios acerca del escándalo de esta injusticia. Pero enseguida toma conciencia de su deber y toma conciencia de quién es Dios. Miren el capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Acá me toca luego del reclamo esperar. Oír. ¿Qué tiene que decir Dios acerca de todo esto? Él está consciente de que el Dios con el cual se relaciona no es un Dios de los templos, no es un Dios de las religiones, no es un Dios de la superficialidad carismática o neocarismática, de la superficialidad de la emoción. No digo con esto que la emoción es simplemente superficial, pero este no es un Dios que se queda en la superficie. Por tanto, algo tendrá que decir cuando yo, profeta, le pregunto por qué permite la injusticia. Así es que me afirmo los pantalones, porque eso es más o menos lo que quiere decir acá. Afirmo el pie y espero. Hay que tener la fuerza suficiente para decidir esperar una respuesta de Dios en medio de circunstancias difíciles. Verso 2. Jehová me respondió: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estamos en el siglo VII antes de Cristo. Se ha levantado Asiria como imperio importante, Nínive, capital. Se está levantando a oriente Babilonia como un imperio todavía más monstruoso. Consume a sus enemigos y se da gloria a sí mismo. Cree que sus dioses le dan la victoria. Avanza como una máquina de guerra, avanza, consume, destruye, gana. Se da gloria a sí mismo, da gloria a sus propios dioses. Y el Dios Yahvé no hace nada. Habacuc está desesperado, no entiende el funcionamiento de Dios. Luego dice: esperaré la respuesta. Y Dios le da una respuesta. Van a venir igual. Van a venir. Israel va a caer. Jerusalén va a caer. Babilonia va a arrasar con todo. Escríbelo en tablas. El justo vivirá por la fe, en el sentido de que el que crea lo que está escrito acá va a escapar. El soberbio
no va a escapar, porque no va a hacer caso de lo que está escrito en estas tablas. En lo que sigue está el futuro. Este pueblo que vendrá y conquistará, dándose gloria a sí mismo, terminará siendo destruido. Y el pueblo humillado terminará victorioso. Pero en este momento, escríbelo, porque la visión no va a venir todavía. El cumplimiento de esta visión no va a venir todavía, va a venir a futuro. O sea, tú, Habacuc, no verás la restauración. Tú verás la destrucción. Esa fue la respuesta de Dios. El versículo 18 nos muestra quién es este Dios con el que está hablando Habacuc. Porque él toma conciencia de su deber, pero también toma conciencia de quién es Dios. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc toma conciencia de que su deber ahora que reclamó es esperar la voz de Dios. La voz de Dios no era lo que él quería. El juicio va a venir. Israel, y esto los profetas ya lo habían dicho, debía ser castigado a causa de su pecado. El juicio viene. Los injustos ganan como una forma de sufrimiento este Israel que ha desobedecido a Dios toda la vida. No hay una explicación de por qué sufre el justo y el injusto vence. Pero la palabra es sencillamente: esto acontecerá. Pero acontecerá y no les saldrá gratis. Los babilonios terminarán siendo destruidos. Los asirios terminarán siendo destruidos. Israel terminará siendo cabeza y no cola. Pero tú no lo verás. Esta restauración puede que no se cumpla en tu tiempo. Y no se puede reclamar. No sirve de nada pintar una piedra de oro y decirle a la piedra, sálvanos, cuando el Señor ya determinó que no. No sirve de nada hacer una escultura que no tiene espíritu y esperar que la escultura nos salve, porque están vacíos de vida, porque no tienen nada, no tienen poder, no pueden hacer nada, no son Dios. Habacuc toma conciencia de que el único Dios que vive para siempre es Jehová. Con Él está hablando, con Él estaba discutiendo, con Jehová era que Él estaba enfrascado en un combate. Parecía este Dios no pronunciarse sobre la injusticia. Habacuc lo encara: haz algo, por favor. ¿Por qué no haces nada? ¿No te gusta la injusticia y la ves por todos lados? Y la soportas. Luego toma conciencia de su deber: esperaré la respuesta. Y Dios le dice que esto vendrá. Vendrá sufrimiento, luego vendrá restauración, pero él solo alcanzará a ver el sufrimiento. Y no sirve de nada inventar dioses por todos lados, porque son falsos. No hay nada que puedan hacer. Habacuc toma conciencia de quién es Dios. Y luego suplica. Viene otra etapa en la vida del profeta. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La voz de Dios
por muy misericordioso que Él sea, siempre provoca estremecimiento. No es la voz de un payaso, es la voz de Dios. Oí tu voz y temí. Este es el mismo que al comienzo le reclamaba como si fueran iguales, ¿no? Le estaba reclamando a un amigo. Ni bien Dios responde, Habacuc tiembla. Es que no puede ser de otra manera. Cuando Dios habla no te dan ganas de gritar un aleluya. Cuando Dios habla te dan ganas de llorar en silencio. Porque la voz de Dios te estremece. Oí tu voz. Él esperaba la respuesta, no importa. La oyó, tuvo temor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de la misericordia. Es otro Habacuc. ¿Se dieron cuenta? Primero es una persona que le reclama a Dios. ¿Hasta cuándo pido y no respondes? ¿Hasta cuándo aguantas la injusticia? ¿Hasta cuándo? Pero cuando Dios responde, teme y se vuelve humilde. Oh Jehová, en la ira, en medio de esta catástrofe que se viene, Habacuc no tiene esperanzas de ver un cambio en vida. Pero en medio de lo injusto que va a permanecer, en medio de las condiciones terribles en las que vivimos, ya no le demanda nada, ¿se fijan? Acuérdate de tu misericordia. Está la observación de la realidad sin tapujos, sin escape. Está la conciencia del deber y de quién es Dios realmente con el que está hablando. Está esta palabra de Dios que se dirige al profeta, que provoca temor. Está la súplica humilde de que Dios intervenga misericordiosamente en estos tiempos. Y luego está la decisión profunda, radical del profeta. Capítulo 3, versículo 16. Oyó lo que Dios decía respecto del pueblo, pero también respecto del invasor. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. No había nada que hacer. Miren su decisión. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque lo que está pasando siga pasando, aunque la injusticia reine como soberana en la sociedad, no la ocultamos, la denunciamos, pero aunque así sean las cosas, aunque la persecución arrase, aunque la violencia sea la forma de la solución del conflicto internacional, aunque la economía sea injusta, aunque falte todo, y en el proceso han dado ganas de buscar otros dioses, porque este Dios parece que no oye. Los enfermos se mueren y no sanan. Sanan pocos. No
sobreabunda el dinero. Parece que otros dioses pudieran responder. Miren a Habacuc, aunque falte todo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque el mundo se caiga a pedazos. Hermanos queridos, esto es fe. Creer en Dios cuando los milagros abundan no es fe, es sencillamente seguir una lógica. Fe es creer en Dios cuando a Jesús lo han crucificado y no sabes lo que está pasando. Creer en Dios y tener fe es cuando te sostienes firme a pesar de que a tu lado reina la injusticia. La fe es lo que se levanta contra todo y contra todos. ¿Recuerdan el coro antiguo que ya no se canta? Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, o sea, aun cuando lo imposible se haga posible, yo igual confío en el Señor. Esto es Josué. Ustedes hagan lo que quieran, yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es lo que sostiene al creyente. Este es el camino del compromiso. Esto es Habacuc, que termina diciendo: el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas. Las ciervas son esos animalitos que saltan de un peñasco a otro y no se caen. Nadie más puede hacerlo. Pongan un perro ahí a ver si lo hace. No lo hace, no se puede. El profeta percibe que si alguien lo puede sostener firme en las alturas, cuando no queden vacas, cuando no queden ovejas, cuando los injustos gobiernen, si hay alguien que puede sostenerlo, haciendo sus pies como de ciervas, que lo hace estar firme en sus alturas sin caer, ese es el Señor. Esto no es un llamado al escapismo. Este no es un llamado a mirar por la ventana la sociedad injusta y esconderse de la injusticia. Esto es un llamado a pararse firme, no desde la ventana, desde el centro de la injusticia, para seguir diciendo: esto es injusto. Y puede que hoy no cambie, pero un día, cuando el reino que hoy es semilla de mostaza se vuelva la gran planta que va a ser, esto será desmantelado. Así es que esto no es un llamado a retraerse, no es un llamado a escapar a un monte y esconderse hasta que el paraíso se instale. Esto es un llamado a la resistencia. Y cuando digo resistencia, asócienlo con la palabra porfiado. Esto es un llamado a ser porfiado. ¿Se entiende? Esto es un llamado a seguir denunciando la injusticia, a seguir denunciando lo que está al revés, a seguir denunciando la violencia, a seguir denunciando el pecado. Y pudiera ser que esto no se acabe en nuestros días. Con todo, nos alegraremos en el Señor. ¿Cómo vamos a seguir siendo fieles si esto no cambia en 1 año, en 2 años, en 3 años? Si no ha cambiado en todos los años de nuestra república y no va a cambiar pronto, ¿cómo vamos a seguir siendo fieles? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes en las alturas si no tenemos los pies de ciervas? El Señor hará nuestros pies como de ciervas.
Seamos fieles. Seamos fieles. Seamos fieles, no porque ser fieles nos va a traer mejor trato en la sociedad. Seamos fieles aunque siga el maltrato. No porque ser fieles nos va a hacer personas tratadas con justicia. No. Seamos fieles a pesar de la injusticia. Seamos fieles para denunciar la injusticia. Seamos fieles al Señor, porque eso es lo correcto y punto. Porque eso es lo que hay que hacer. Esto es como una autoafirmación del temeroso que se hace valiente. No sé si les ha pasado cuando están con mucho miedo y ustedes mismos se dan ánimo. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Esto es así. Es la persona que está muerta de miedo porque vienen los babilónicos, porque los asirios ya destruyeron todo y estos son más poderosos y son más terribles. Su maquinaria de guerra es imparable. No hay forma de detenerlos. Y Dios le dice que no los va a detener, no por ahora. Esta es la autoafirmación del valiente. Finalmente dice, ok, aunque esto se destruya y yo con esto, aún así voy a ser fiel. Por eso digo, esto es un llamado a la resistencia, que es una forma bonita de decir que es un llamado a ser porfiados. No se puede ser un cristiano comprometido viviendo una vida que requiera permanentemente ver cuando se exige fe. Y la fe no funciona en base a lo que uno ve, sino en base a lo que uno cree. Ese es el gran tema. Hermanos, hermanas, en esta vida no tenemos sino a Dios. No tenemos nada, solo a Dios. Todo eso otro que tenemos, material, la salud que hoy va y viene, el dinero que va y viene, el estatus, el apellido, el título, todo eso se desmorona en un segundo. No tenemos nada. No amemos esas cosas. No amemos esas cosas. Amemos lo único que sí tenemos, que es al Señor. Que todo el resto de las cosas gire en torno a este único centro. Para que cuando la higuera no florezca, para que cuando en las vides no haya fruto, para que cuando falte el producto del olivo, para que cuando los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, para que cuando no haya vacas en los corrales, nosotros sigamos alegrándonos en el Señor. Que así sea, que Dios con su Espíritu glorioso cambie esos cables del deseo que pudieran estar mal en nosotros. Entreguemos los falsos dioses, que se quemen sobre el altar del Señor, pero que en el trono del corazón esté siempre este Jehová, que es el único que puede hacer nuestros pies como de siervas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar luego cantando una última canción y nos vamos a ir a casa con este canto, con todo el corazón. Les pido a ustedes que se pongan de pie, oremos a Dios. Amado Señor, gracias por la posibilidad de compartir este tiempo. Gracias, Señor, por el enorme desafío que significa la vida de Habacuc, su libro para nosotros. Señor, hoy también vemos que la injusticia triunfa. Hoy también vemos que los frágiles son abusados, los poderosos defendidos.
Hoy también vemos que no funcionamos como tú quieres y pareciera que no tenemos fuerza, no tenemos el poder, no nos podemos proteger ni a nosotros mismos, menos a otros más frágiles. Pero queremos levantarnos con tu poder, Señor. Queremos ser fieles, queremos ser porfiados, queremos predicar con porfía la santidad, queremos predicar con porfía la integridad, queremos vivir con porfía el único gozo que da Jesucristo y que todo el resto de las cosas giren en torno al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuesta tanto, Señor, si tú no haces nuestros pies como de siervas, no podremos vivir en nuestras alturas. Oh Señor, tú eres lo único que tenemos en esta vida y también lo único que queremos. Todas esas otras cosas que necesitamos, súplelas a su tiempo. Pero Señor, concede que aunque todo falte, que cuando todo fracasa, que cuando la injusticia parece triunfar, cuando la impotencia parece dominarnos, nosotros podamos recordar que en ti podemos tener un gozo que es diferente a todo eso y que más temprano que tarde el reino que hoy es semilla se volverá una planta que acoge a todos los pájaros del cielo. Señor, glorifícate en nuestra vida. Ayúdanos a resistir y a percibirte cerca. Aún cuando la enfermedad no se va, cuando la muerte está cerca, cuando nos libras cada día de nuevos escenarios de muerte, de nuevos escenarios de injusticia, y cuando vemos, Señor, que otros caen, Señor, a nuestro lado. Querido Señor, sosténnos. Que esta sociedad necesita una iglesia que se mantenga firme, Señor. En el nombre de Jesús.